El cerebro después de la muerte. En este tema podemos nosotros a través de la palabra vamos a escudriñar qué sucede así en rasgos sintetizados, porque hay mucho que hablar. He estado dando otras clases también en otros libros, como es la muerte, quién es la muerte. También lo hablé también sobre la física cuántica, qué es la muerte en la física cuántica. También he dado otros temas sobre el cerebro, qué sucede con el cerebro cuando una persona fallece. Y ahora vamos a dar a esta enseñanza, el cerebro después de la muerte. Varios temas, hay muchos libros de esto que nos ayudan mucho a entender, tanto en los temas de la Biblia, la ciencia y la historia. Todo esto es para poder aprender y conocer más el mundo real. ¿Qué sucede en el cerebro cuando se muere? Hemos hecho quizás muchas veces esta pregunta, esta interrogante, y estas clases hoy es una pincelada de este tema, porque ya hemos dado mucho material sobre estas enseñanzas y nos ayudan a entender mucho mejor. Algunos dicen que vieron una luz brillante cuando han fallecido en estados que han fallecido, ver luces en el cielo o ver luces brillantes que se aparecen. Y ellos dicen que caminan por una luz, que una luz los va guiando, que una luz potente los ilumina. La Universidad de Michigan dice que el cerebro no se apaga de inmediato al morir. Cuando una persona muere, sino que entra en un estado de hiperactividad. Esto es importante, porque según lo que relata la neurocientífica de la Universidad de Michigan, Jimo Borgigin, ella dice claramente que el cerebro no se apaga inmediatamente cuando una persona muere o fallece, sino que hay un lapso de tiempo en que el cerebro actúa una hiperactividad de una manera impresionante, que no se explican ellos por qué el cerebro, si ya la persona dejó de vivir, ya no hay vida, ya el corazón dejó de latir, ya la sangre, ya todo su funcionamiento hacia los órganos ya no funcionan, como a la vez también el cerebro ya no le llega oxígeno, y si no le llega oxígeno la persona ya falleció, pero el cerebro todavía continúa con una hiperactividad que ellos no se explican. Lo hemos enseñado también en nuestras clases, ya que es que cuando el cuerpo sale, la persona muere, sale del cuerpo, esa persona ya está viendo todo lo que sucede en la camilla, todo lo que está sucediendo a su alrededor. Algunos pueden volver y contar estas historias reales, otros no la han podido contar, porque según ya llegó su tiempo de morir, y ahí los toman o demonios o los toman ángeles, según lo que haya hecho aquí en la tierra. Por eso es que cuando la persona fallece y lo pesan, hay 21 gramos menos que tiende a no tener el cuerpo. Eso significa que algo salió del cuerpo. 21 gramos. Ella estaba viendo los comportamientos aún de las ratas cuando 2 de ellas murieron, y empezó a verse una cantidad de serotonina en su cerebro. Ahora, ¿por qué siempre se habla de ratas o algunos animales? Porque gran parte de las ratas o de los monos o chimpancés tienen mucha apreciación, principalmente las ratas, con el cerebro humano. Casi son las mismas condiciones de lo que es los funcionamientos. Por eso se hacen siempre experimentos de ratas y luego en personas, y funcionan casi igual. Solo el cerebro tiene algunas partes de esa actividad. Y dice que ella estaba haciendo estos experimentos de estos comportamientos cuando 2 ratas murieron, y empezó a ver la cantidad de serotonina. Y esto es importante porque nos ayuda mucho a entender más el mundo real o el mundo espiritual, que la mayor cantidad de serotonina en el cerebro de las ratas, porque le iban haciendo seguimiento, chequeos de todo lo que estaba funcionando dentro de ella. Ahora, la serotonina es un neurotransmisor relacionado con el bienestar. En otras clases también he hablado bastante sobre estos temas de serotonina, de dopamina, serotonina, noradrenalina
endorfinas, todos estos tipos de neurotransmisores que son bastantes dentro del cerebro. La serotonina es un neurotransmisor relacionado con el bienestar. Esto todos los tenemos, todo el mundo tiene estos químicos del cerebro, solo que hay que mantenerlo equilibrado. No pueden estar elevados ni pueden estar muy bajos porque ahí causan muchos estragos. La serotonina tiene que ver con la función de las neuronas. Si usted se fija, ahí tenemos dos neuronas como que se van a juntar, pero no se juntan. Ese se llama la comunicación de las neuronas. Ellas se comunican por electricidades. Todo el cuerpo es electricidad. Las dos neuronas se comunican de esa manera, no se juntan, se colocan a cierta distancia y se empiezan a comunicar. La neurona que tenemos en el cerebro, que son de más de 100.000 millones de neuronas que tenemos todo en el cerebro, se llaman la comunicación. Ese se llaman la sinapsis. Cuando una neurona se comunica con otra neurona, ese se llaman sinapsis, las comunicaciones, pero no se tocan. Eso es interesante, sino que mantienen una comunicación a través de electricidades, porque todo el cuerpo tiene electricidad, que también lo hemos hablado bastante. Entonces, la función de la serotonina a través de la neurona, que son neurotransmisores, ayudan al bienestar. Es bueno pedirle también al Señor que tanto los químicos del cerebro se los pidamos que Él nos controle. Dopamina, serotonina, noradrenalina, estos químicos que siempre estén controlados. Según la ciencia, si el corazón deja de latir, ya no hay ninguna actividad en el cerebro. Y si el cerebro no recibe oxígeno, también deja de funcionar. Esto según la ciencia, porque hay muchos tipos de ciencia también. Hay la ciencia en cual nos da a entender estos misterios, pero también, si usted se recuerda, al comienzo hablábamos en la Universidad de Michigan, cuando esta doctora decía que habían descubierto que el cerebro, después que fallece una persona, su capacidad neuronal sigue funcionando. Y ellos no se explican por qué pasa eso. Pero esta ciencia dice que cuando ya deja de latir el corazón, ya no hay actividad en el cerebro y como no recibe más oxígeno, deja de funcionar. Eso es en parte, pero se ha descubierto que el cerebro sigue por algún lapso de minutos, de segundos, con una actividad muy impresionante funcionando. ¿Por qué pasa eso? Lo que mencionaba anteriormente, que cada persona que fallece, ellos están mirando todo lo que está sucediendo. Y esto lo hemos enseñado también en otras clases, donde le he mostrado testimonios verídicos de personas que se han visto en la altura y ellos ven su cuerpo. Ellos pueden moverse. Hay personas que van pasando paredes, escuchan todo lo que está sucediendo. Hasta hay casos en que ellos se ven en otros lugares, en otros países. Y se ven en otros lugares y después cuando vuelven al cuerpo empiezan a contar su realidad. Y claro, es así de real. Ese es el mundo espiritual. El cerebro en las ratas muertas detectó una intensa actividad de neurotransmisores que son sustancias las responsables con la comunicación del cerebro. En las ratas son las mismas que nosotros tenemos como ser humanos, que también ellos tienen, las ratas, neurotransmisores. Y los neurotransmisores son las comunicaciones, el cual se pueden dar según la situación como esté el individuo. En las ratas la serotonina aumentó un 60% y la dopamina, en una sustancia relacionada con el bienestar, subió un 40, un 60%, 40 a 60 veces más. El aumento de la serotonina y el aumento de la dopamina, esto es cuando las ratas habían fallecido. Miren qué interesante, ya en animales pasa eso, cuanto más en el ser humano. Por eso que vuelvo al principio, que las ratas tienen mucho que ver en la facilidad del cerebro que ellos tienen juntamente con la de nosotros. Y al morir estas ratas, aumentaba 60 veces más la serotonina. Y la dopamina de 40 a 60 veces aumentaba. Entonces, eso significa que ese aumento de serotonina, dopamina, que ya hemos enseñado cuáles son cada una de ellas. La serotonina cumple con el bienestar, la dopamina tiene que ver con el placer, tiene que ver con el área agradable,
y cuando morían aumentaba, cuando debería ser lo contrario. Después de fallecer, tanto un animal o un ser humano tendrían que bajar. Pero ya vimos, según la Universidad de Michigan, que esto no sucedía así, sino que la serotonina aumentaba 60 veces más y la dopamina 40 o 60 veces más. Ahí donde el cerebro tiene una mayor cantidad de neurotransmisores trabajan. Ya hay una hiperactividad después que la persona falleció. Eso es interesante. Entonces, el 2023 también se hizo una investigación en cuerpos fallecidos con seres humanos. Ya vimos entonces con las ratas que cuando las ratas morían, alrededor de 60 veces aumentaban, de 40 a 60 veces la dopamina, 60 veces más estos químicos del cerebro, la dopamina y la serotonina aumentaban más de su cuenta cuando ya las ratas estaban muertas. Pero también vamos a los seres humanos. En esta investigación, el del 2013, también se investigó qué pasaba con los cuerpos en seres humanos. Y se llegó a descubrir que todo lo mismo que sucedía anteriormente, la serotonina, la dopamina, el nivel neurológico comenzaba de una manera impresionante a moverse de una actividad muy activa. Lo que quizás no lo tenía cuando la persona estaba bien o tenía funciones de los 5 sentidos, pero al morir esa actividad se multiplicaba. Estamos viendo imágenes de lo que habla la ciencia y estas revistas también que nos dan mucho a entender el significado de todo esto, que es una gran realidad. Habían 4 pacientes en coma y se les colocaron algunos electrodos en la cabeza para poder medir su actividad cerebral el tiempo en que estuvieran vivos. Y ahí comienza a manifestarse todo el área de poder ellos entender esta actividad y poder funcionar según lo que ellos estaban recibiendo en ese momento. Lo sorprendente es que cuando las personas en el grado ya que se estaba moviendo, la hiperactividad y todo lo que estaba funcionando en ese grado de hipopsia, que hipopsia es cuando ya el cerebro ya no tiene una actividad cerebral. La hipopsia es cuando se apaga por completo el cerebro. Y en esa área, en esa hipoxia, cuando ya no llega suficiente oxígeno al cerebro, ahí empezaron a ver cosas muy sorprendentes, porque el cerebro, habían áreas que seguían en su actividad. En 2 casos, los pacientes que habían fallecido, la actividad del cerebro demostraron lo contrario, que no, el cerebro deja de funcionar. En 2 personas se hizo el caso, el cual después que habían fallecido dejaba de funcionar, y en otros casos se vio que el cerebro no era realmente como lo habían demostrado, sino lo contrario, que el cerebro dejaba de funcionar, sino que aún después de la muerte, el sistema neuronal sigue durante varios minutos. O sea, las personas fallecen, pero las máquinas siguen indicando una actividad neuronal. Ahí está lo que hablaba anteriormente, es que es cuando ya la persona ha salido del cuerpo, el alma, y está viendo todo lo que sucede, los médicos, paramédicos, si están reanimándolo, si están operando, si ha fallecido, si entran los familiares, todo eso lo están viendo. Por eso es que el cerebro empieza ahí a ver lo real. Lo real es cuando ya el alma sale del cuerpo. El electro demostró lo contrario, había mucha actividad neuronal. Interesante todo lo que sucede a través del cerebro. Por eso es que el tema es ver bien el saber y el poder conocer que hay detrás de todo esto. El cerebro demostró una intensa actividad de las ondas gamma. Las ondas gamma son las más rápidas del cerebro
y están más relacionadas con el proceso de la información y la memoria. Aquí tenemos las bases de la actividad de las ondas gamma, que están de una manera más moviéndose. Las ondas gamma, porque tenemos muchos tipos de ondas, en este caso las gamas son las que tienen mayor capacidad, son las más rápidas. Y mire que aún la persona ya murió o falleció y lo más rápido se da después. Las ondas gamma empiezan a funcionar. Esa es la actividad en que las personas ven que el cerebro tiene mayor actividad neuronal después que la persona fallece. Ahí entran las ondas gamma a hacer toda esa información y a través de lo que está sucediendo. En la rata fue en todo el cerebro, en todo lo que es estas ondas gamma, fue en todo el cerebro, pero en el ser humano, en cierta área específica, solamente empezó a moverse estas ondas, que al final vemos que hay una hiperactividad demasiado grande. Una de las zonas del cerebro fue la zona de unión temporoparietal, que es el lado occipital, donde ahí en ese lado se puede encontrar la mayor cantidad después que las personas fallecen. El mundo espiritual es real. Lo real, siempre lo hemos mencionado, que es cuando nosotros conocemos más el mundo espiritual y lo precede también la materia, lo precede el mundo espiritual. Se conectan tres zonas importantes en el sistema nervioso y ahí podemos claramente dar a entender lo que sucede con el organismo. Dentro del cerebro, la unión temporoparietal occipital, ahí donde se juntan estas tres zonas más importantes, que es la conciencia, los sueños y las alucinaciones o las visiones. En esa área occipital están las tres zonas más importantes entonces que nosotros tenemos, y esas son las que hacen la conciencia, los sueños o las alucinaciones al sueño. Hubo un 20% de las personas reanimadas, vueltas a la vida, que cuentan su experiencia, como ven todo lo que sucede mientras están siendo reanimadas. Todo esto en otras clases también lo he fundamentado con bases también, porque hay mucho que hablar relacionado a estos temas, y solamente es parte de esta enseñanza he querido hoy transmitir que la importancia es de que todo lo que es el área del cerebro sigue funcionando aún en una capacidad mayor todavía en que la quizás nosotros pensamos o cómo funciona el cerebro. Hoy al hablar sobre este tema sobre el cerebro después de la muerte, porque la vida, que hay la vida en el más allá, podemos darnos cuenta de la importancia de entender de que todo Dios lo tiene tan planificado, tan real, en que todo lo que Dios hace en su misericordia nos ayuda a entender más lo que necesitamos conocer a través de las actividades del cerebro. El cerebro es una de las cosas tan importantes que nosotros tenemos también que cuidar. Por eso es que también es importante lo que hemos enseñado, cuidar el cuerpo, cuidar la mente, cuidar el cerebro de tantos ataques. Por eso que es bueno también tener suplementos del cerebro, suplementos para el cuerpo, que lo hemos hablado en nuestras oportunidades, que todo esto nos ayuda mucho para que así podamos tener un cerebro sano. Un cerebro sano es poder saber de que nosotros al tener una mente sana vamos a poder reaccionar bien. Aquí en el cerebro tenemos varios químicos que muchas veces esos químicos nos alteran. Cuando baja la serotonina, la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, cuando bajan todos estos químicos del cerebro afectan mucho al ser humano. Por eso es que al tener nosotros un buen alimento, suplementos de vitamina, nos ayuda mucho para poder saber
la idea de poder nosotros ir creciendo y de esta manera no nos afecte en el mundo físico ni en el mundo espiritual. Esta enseñanza que hemos hoy ya dado nos ayuda mucho a entender cuán importante es qué sucede después de la muerte. ¿Qué pasa con el cerebro? Ya lo vimos, ya se hicieron las investigaciones y ahí lo aclara las bases que le mostré, donde la mayor cantidad de lo que se mueve dentro del cerebro, la actividad neuronal, es cuando la persona fallece, cuando debería ser lo contrario. Porque cuando la persona fallece ya el corazón deja de latir, ya no funcionan los órganos, ya no hay respiración, por lo tanto el cerebro ya no se oxigena, por lo tanto la persona fallece. O sea, no hay ninguna actividad. Pero después que la persona fallece, comienza mayor cantidad en el cerebro de neurotransmisores y el cerebro a través de la neurona está hiperactivo. Y ya entendemos por qué es eso, porque cuando las personas fallecen, ellos ahí realmente están viendo el mundo real. Ellos salen de los cuerpos y pueden ver desde una altura todo lo que está sucediendo a su alrededor. Lo vimos esto en otras clases. En otras clases enseñé todo relacionado a este tema, cuando sale el alma, dónde va el alma. Lo vimos a través de la física cuántica, que dice la física cuántica de la muerte. Hablamos también quién es la muerte, según la escritura. Todos esos temas los vimos en otras clases, por eso es importante mantenerse en cada una de las clases, porque son clases que quizás no vamos a volver a repetir. ¿Por qué no volvemos a repetir? Porque hay mucho material, hay muchas clases que todavía tenemos que dar. Entonces trate de no perderse ninguna de las clases, porque nos ayuda mucho a entender más el mundo espiritual a través de las áreas de conocer el mundo espiritual. Siempre el enemigo va a tratar de que baje algún químico, te distrae con algún área, te distrae con un área emocional, te distrae con un problema, enfermedad, te distrae, eso se llama el contragolpe, que lo enseñé hace poco. El contragolpe es rápido, el contragolpe no pasa mucho tiempo en que el enemigo se molesta, se enoja porque a lo mejor el Señor te ha bendecido y te vino un contragolpe en el matrimonio, un contragolpe con los hijos, con la enfermedad, con el carro, con la familia. Contragolpe, ese contragolpe es para una distracción. Esto es el mismo tema que estoy dando a conocer, no estoy saliéndome del tema. ¿Por qué? Porque al tener un contragolpe, los químicos del cerebro, la dopamina, serotonina, noradrenalina, bajan los químicos. Cuando bajan los químicos, que son neurotransmisores, las personas empiezan a sentirse tristes, otras ya no quieren crecer, ya no tienen ganas de nada, o escuchan malas noticias y eso le hace el estado anímico mal. Ya no pueden avanzar, ya no pueden creer que Dios va a hacer va a solucionar. Vienen estados anímicos por el suelo, de ahí donde pasa estrés, ansiedad y depresión. Todo esto lo hacen los químicos del cerebro, por eso que es importante tener cuidado con los contragolpes. Porque todo contragolpe, el cual usted pueda tener un contragolpe con un familiar, con un hermano, con un padre, cualquiera sea un ataque de contragolpe, que es diferente al espíritu de venganza. El espíritu de venganza es una planificación. Pueden pasar muchos meses, pero mucho más peligroso, porque el enemigo se lanza con todo. Pero el contragolpe es rápido. Es como el animal, el perro, que tú te va a morder, tú haces como que va a tomar una piedra y se la lanza, aunque no tenga nada, pero ya la acción hace que el animal retroceda. Pero después te vuelve a atacar. Y tú haces el mismo acto y el perro retrocede, pero te vuelve a atacar. Ese es lo que hemos estado mencionando en otras clases anteriores, contragolpe. Los contragolpes son rápidos. El enemigo te va a colocar un ataque para hacerte decaer en tu área emocional. Un ataque con la familia, con el esposo, con los hijos, con la enfermedad. Cualquiera sea la situación de contragolpe es la misma. El ataque de contragolpe siempre es la misma. Cambia la táctica nada más. Enfermedades, problema emocional, un problema con un hijo, un problema con un esposo, problema depresivo, un problema en la economía, un problema en enfermedades. Eso es las diferencias tácticas que usa el enemigo. Pero el contragolpe significa rápido. Es un ataque rápido.
creo que al entender ya esta clase, nos va a ayudar mucho a tener cuidado, principalmente a los químicos del cerebro, pedirles siempre. Yo sé que nadie va a orar por esto, porque sé que ahora usted lo sabe, porque sé que nos vamos a estar en la iglesia y diciéndole, Señor, mira a mi pastor que le falta dopamina, mira, Señor, esta pastora que ya la noradrenalina ya la tiene por el suelo, inyectamos serotonina, inyectamos noradrenalina, no lo van a entender nadie. Pero si usted en lo personal puede decir, Señor, que mi dopamina, que en síntesis, que si no se acuerda de los términos y cuáles son las funciones de ellos, Señor, los químicos del cerebro, ahí anótelo, los químicos del cerebro, la dopamina, que es la que causa el placer a las cosas, la serotonina, que es el bienestar, la noradrenalina, todos estos químicos en síntesis que puedan estar equilibrados. Esa es la función. No pueden estar muy altos ni pueden estar bajos, porque ahí hay un problema en el cerebro, en áreas demasiado hiperactivos para mal y muy bajo, muy depresivos. Qué importante todo lo que hoy ya dimos a esta enseñanza sobre el cerebro, qué sucede cuando la persona fallece, qué pasa con el cerebro cuando una persona muere. Ya lo dimos a conocer y con la ayuda del Señor hemos visto este tema que nos ayuda mucho a entender y a conocer más el mundo real, el mundo espiritual.